Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, de este Salón Don Rogelio. Bueno, tenemos hoy un tema muy especial que es prevención de accidentes en casa y consultorio en fechas decembrinas. Bueno, tenemos ahora sí que un invitado que es el que nos sugirió esta conferencia, es la Sociedad Odontológica Jalisciense, con el doctor Jaime Gutiérrez Villaseñor, que es el presidente actual. Voy a leer un poco del currículum del doctor Jaime Gutiérrez Villaseñor. Él es cirujano dentista con especialidad en ortodoncia, es docente de la especialidad de ortodoncia en la Universidad de Nayarit, es presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Jalisco, Sociedad Odontológica Jalisciense, en su segundo periodo. Es presidente clínica de servicio social del Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Jalisco, Sociedad Odontológica Jalisciense, y es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. Él a bien, bueno, pues nos sugirió esta conferencia que es muy importante pues para evitar, como dice la conferencia, accidentes es en casa, pero está también, pues ahora sí que la vamos a poner en el consultorio porque pues nos van a compartir su experiencia. Y para presentar al especialista en el tema, pues voy a dejar al doctor Jaime Gutiérrez Villaseñor con ustedes. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, muchas gracias a MDC y especialmente a la doctora Lourdes por esta posibilidad, esta atenta invitación a participar. Y antes de presentar a nuestro conferencista estrella, estamos en la sala Don Rogelio Ramírez. Don Rogelio Ramírez fue quien fundó esta empresa y con quien mucho gusto tuve de trabajar con él por ahí en el año del 80 y algo, cuando hicimos las Semanas de la Salud. Él prácticamente estábamos trabajando, yo estaba de presidente también y trabajamos por ahí organizando esa Semana de la Salud, que fueron unos grandes éxitos, lo cual me da mucho gusto y orgullo porque yo lo consideré siempre como un maestro a don Rogelio. Muchas gracias por esta invitación y estar en este salón que lleva su nombre. Me da más gusto de poder estar el día de hoy por aquí. Sociedad Odontológica, trabajando como lo ha hecho desde su fundación por ahí a principios de los 50, finales de los 40, siempre preocupado por dar conocimiento a sus agremiados y al público en general. Pues no es la excepción, ya que tuvimos justamente un curso de RCP que nos hizo favor de transmitirnos Eduardo, mejor conocido como Rambo. Ahora sí que cuando estábamos platicando con él, pues salió este tema a plática, y platicando con la doctora Lorena dijo, Lourdes, hay que difundirlo, no hay que ser egoístas, hay que trabajar ahora sí para todos. Y pues ahora nos queda presentar ahora sí a nuestro conferencista estrella, Eduardo Gutiérrez, que no somos parientes, pero de apellido sí coincidimos, y de inquietos pues seguramente también. Muchísimas gracias. Están viendo, o pueden ver su currículum justamente en pantalla. Y resumiendo todo esto, pues él está encargado de protección civil de los hospitales civiles de Guadalajara. Ya se desempeñó como secretario técnico del Comité de Atención Médica en caso de emergencia, desastres, integrante del Comité Estatal del Hospital, y es representante de la Comisión de Seguridad e Higiene de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Trabaja también en servicios médicos municipales, Cruz Verde Guadalajara, paramédicos rescate. Él tiene capacitación en rescates, ahora sí que en todos los ámbitos, porque tanto es en agua como es en aire. Él es paracaidista, buzo, etcétera. No sé si también por ahí le vino ese mote bien ganado del Rambo, y él participa en la unidad de rescate urbano Orión, el cual honra con mucho gusto, y se le llena de satisfacción la cara cuando nos habla de todo eso.
Y justamente por eso es que se invitó para que pudiera participar ahora sí y transmitirnos estos conocimientos para evitar esos accidentes en casa y en el consultorio. Adelante. Bueno, pues Rambo. muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Odontológica, al doctor, a MDC Dental, por esta invitación de llevar esta información a todos ustedes, sobre todo el llevarlo, que lleven este conocimiento tanto a su hogar, pero también en su consultorio, que es nuestra segunda casa, es donde prácticamente se pasan la mitad de su día o la mitad de su vida en estos consultorios, y que nosotros como expertos de las emergencias conocemos y sabemos de los peligros a los que están expuestos y de la poca cultura de la autoprotección que muchas veces se tiene dentro tanto de los hogares como de nuestras áreas de trabajo, ¿no? Entonces vamos a estarles llevando un poco esta información, la vamos a estar tropicalizando a los diferentes sitios laborales que ustedes se desempeñan, y bueno, al final vamos a estar contestando todas sus dudas y preguntas. Creo que la dinámica es que estén escribiendo por ahí en las redes sociales, en los diferentes lugares que nos están viendo, y al final vamos a estar contestando toda esta serie de dudas y preguntas. Y bueno, si me lo permiten, comenzamos con esta charla. Adelante. Bueno, vamos a hablar sobre la prevención de accidentes en tu hogar y bueno, en el consultorio, ¿no? Pero ¿para qué sirve o para qué es importante esta protección civil o para qué sirve este plan familiar de protección civil? Bueno, este plan familiar de protección civil que tal vez no muchos de ustedes han escuchado o en alguna ocasión han mentado hablar. Bueno, esta es una guía para que tú, tu familia, los usuarios de tu consultorio, tus empleados o algo, sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia o un desastre, ¿no? Es importante que conozcan esta información para estar preparados antes, saber actuar durante y qué voy a hacer después de esta emergencia, ¿no? Que muchas veces no tenemos este conocimiento o no estamos preparados con algo tan simple para poder reactivar y poder continuar con estas labores diarias, ¿no? Este plan familiar de protección civil, que lo pueden tropicalizar a sus áreas de trabajo, nos va a permitir conocer qué tan segura es nuestra casa, nuestro consultorio y sus alrededores, así como saber qué tan preparados estamos nosotros y nuestra familia para actuar en caso de estas emergencias o desastres, ¿no? Tenemos que incluir en estos planes, bueno, incluir a los niños, a las niñas, a las personas adultas mayores en nuestro plan familiar, a nuestras mascotas, a personas con discapacidad. Todos tenemos que incluirlos para poder conocer las necesidades en las cuales estoy yo envuelto y con eso hacer un plan correcto en caso de estas emergencias y desastres. Por poner ejemplo, si contamos con una persona con discapacidad en nuestra casa, o es muy recurrente que acudan personas con algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad visual o motora, a nuestros consultorios, ¿qué es lo que voy a hacer para poder adaptar estos sitios para tener un cuidado o una autoprotección, ¿no? Ya sean las rampas de emergencia, los pisos podotáctiles para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar según a las necesidades y el estudio que hagamos en nuestro hogar y nuestro consultorio referente a la protección civil, ¿no? Al término de esta charla, bueno, van a conocer y van a tener muchas dudas, se van a sentir o van a ser un poco paranoicos, van a llegar a su consultorio, van a llegar a su hogar y van a empezar a revisar todo lo que les vamos a estar explicando aquí y que esta es la finalidad, ¿no? Que nosotros dejemos esta visión de túnel, que nosotros dejemos de ver las cosas con normalidad, que normalicemos todos los peligros que tenemos tanto en casa como en el consultorio y empecemos a tomar ese tipo de acciones, ¿no? El que nosotros al finalizar de esta charla tengamos la conciencia y podamos transmitir hacia nuestras familias, hacia nuestros seres queridos o hacia nuestros compañeros, vecinos, de otros consultorios, locatarios o algo,
este tipo de autoprotección, esto de protección civil. Esto nos va a ayudar mucho y al final vamos a checar todas sus preguntas, ¿no? Son 4 pasos sencillos para elaborar este plan familiar de protección civil, que es 1, detectar y reducir riesgos, ¿no? Tenemos que detectar cuáles son los riesgos que tenemos dentro y fuera de nuestro consultorio, ¿no? Y de nuestros hogares, ¿no? Diseñar las rutas de evacuación para llegar a los puntos de menor riesgo. No podemos llegar a un punto de seguridad porque realmente no hay un lugar seguro. Si estamos hablando, que es una de las dudas que siempre preguntan, es ¿dónde podemos poner un punto de reunión en nuestro hogar o en nuestro consultorio? Realmente los puntos de reunión son simbólicos, son puntos en el cual se va a concentrar la gente, pero si ese punto de reunión es inseguro, pues yo me tengo que mover hacia otro lado. Entonces tenemos que detectar hacia dónde nos vamos a mover, cuál es nuestro lugar, nuestra zona de menor riesgo, dependiendo la emergencia que se está suscitando, para nosotros poder guiar hacia allá, ¿no? Punto número 3 es algo un poco difícil, pero a la vez sencillo. Difícil porque si no contamos con las herramientas, no contamos con la información necesaria, no vamos a ser capaces de tomar una buena decisión. El saber si evacuamos o no evacuamos, si cerramos las válvulas de gases, si apagamos la luz, etcétera, etcétera. Pero si contamos con las herramientas de la información, de la capacitación o algo, entre todos o una sola persona, va a ser fácil tomar esta decisión y poder guiar hacia los demás, ¿no? Y el número 4 es el más importante, que una vez que realicemos todo este tipo de información, recabar todos los peligros, el diseñar las rutas de evacuación, el poner los planes para las tomas de decisiones, pues vamos a ponerlos a prueba, ¿no? Vamos a hacer estos simulacros que, como saben, conforme a la Ley General de Protección Civil, tenemos que realizar 2 simulacros al año, que a veces se tienden o se ponen de una forma ridícula, en el cual pues todos sabemos cuándo va a ser el simulacro, a qué hora, y organizamos a todos nuestros empleados y realmente no hacemos un simulacro, sino hacemos una obra de teatro o hacemos algo que no va acorde con lo que se tiene que hacer, que es el plan familiar o el plan de protección civil, porque todos sabemos quién va a ser el herido, todos sabemos dónde se va a quemar, todos sabemos hacia dónde nos vamos a ir y realmente estamos siguiendo un guión que ya establecimos y no es la finalidad del simulacro. El simulacro es simular una emergencia para ver cómo nosotros vamos a actuar, cómo nuestro personal, si realmente está capacitado, cómo va a actuar ante una emergencia y no decirle, pues Pedrito se va a quebrar el pie y entonces tú vas con esta férula y se la vas a poner, ¿no? Donde realmente pues ya estamos siguiendo un guión de actuación, ¿no? Tenemos que realizar realmente estos simulacros, simular diferentes escenarios, ya sea incendios, sea derrame de algún químico, sea sismos o incluso hasta un ataque terrorista, un ataque del crimen organizado, alguna balacera o algo, bueno, que desgraciadamente cada vez se vive más en nuestra ciudad. Entonces debemos de realizar bien estos simulacros y no realizar, unas obras de teatro, ¿no? Que esto nos va a ayudar para detectar cuáles son los peligros que todavía tenemos y cómo reducirlos. El detectar los riesgos, bueno, esto es muy importante y vamos a ahondar un poco más esto sobre el tema. Dentro de nuestro hogar o de nuestro consultorio, pues tenemos que detectar primero la instalación hidrosanitaria, ¿no? Si tenemos alguna fuga de agua, cuáles son nuestras condiciones, tanto de la cisterna o del tinaco, que muchas veces con las campañas que se hacen antes del temporal de lluvia de Secretaría de Salud, como Patio Limpio, nos damos cuenta que muchos de los tinacos o cisternas de los centros de salud o de los hogares, pues no cuentan con tapa, el agua ya está muy contaminada, está verde, llena de mosquitos, de larvas, de dengue, y nos hemos encontrado incluso hasta animales muertos dentro de estas cisternas, y es el agua que utilizamos comúnmente. Entonces, el hacer este plan, tenemos que revisar nuestras instalaciones hidrosanitarias para ver si están en óptimas condiciones. La luz, bueno, tenemos que revisar todo este tipo de instalaciones eléctricas. Todos sabemos y conocemos que en nuestro hogar tenemos tal vez un conector o un enchufe
con los cables, como comúnmente se dice, con los cables pelones, con los cables por fuera. Muchas veces que no tenemos la clavija y nada más le damos rollito a los cables y conectamos, no tiene las tapas, o los que tenemos o tienen niños, pues no tienen estos protectores en los enchufes para, bueno, evitar este accidente. Entonces, debemos realizar también todo este tipo de revisión de nuestras instalaciones eléctricas en nuestro hogar y nuestro consultorio para ver si realmente está segura y no tener una sobrecarga de energía, ¿no? Fuga de gas, bueno, debemos de checar, esto es muy importante, si contamos primeramente qué tipo de gas estamos utilizando en nuestros hogares o nuestro consultorio. Si es gas licuado de petróleo, que es el gas LP, LP significa licuado de petróleo. Si tenemos gas licuado de petróleo o gas natural, para saber cómo es que se nos distribuye o nos abastecen de gas nuestro lugar de trabajo o nuestro hogar, ¿no? Si tenemos gas natural, bueno, generalmente los ductos llegan de manera subterránea a nuestro hogar y debemos de estar revisando las válvulas y las conexiones para que no tengamos ningún tipo de fuga. Si tenemos gas licuado de petróleo, bueno, podemos tenerlos en dos modalidades, que es el típico tanque de 30 kilos o el tanque estacionario de diferentes capacidades en nuestro lugar de trabajo o nuestro hogar. ¿Qué es lo que debemos de revisar en estos tanques? Bueno, conforme a la normativa mexicana, estos tanques son recipientes sujetos a presión, por los cuales cada 5 años se le tiene que realizar algo que se llama prueba hidrostática. Esta prueba hidrostática lo que significa es checar si este contenedor metálico resiste las capacidades que nosotros vamos a meterle al rellenarlo con gas, ¿no? El que no explote como un globo. Entonces, cada 5 años se le tiene que hacer estas pruebas hidrostáticas para saber si realmente resiste, ¿no? De igual manera, cada 5 años en la parte de arriba de los tanques estacionarios tenemos 2 válvulas, que son válvulas de emergencia o válvulas de desfogue. Estas de igual manera cada 5 años se tienen que estar cambiando. Pero ¿cómo voy a saber si mi tanque estacionario ya cumplió con estos 5 años? En todos los tanques estacionarios van a ver una plaquita de aluminio, en la cual esa plaquita de aluminio viene toda la información del tanque. Viene la información de cuándo se fabricó y cuándo fue su última revisión. Entonces, vean su fecha de fabricación o la fecha de que ustedes empezaron a usarla para que determinen si ya cuenta con los 5 años y ustedes puedan realizar estas pruebas hidrostáticas y, bueno, cambiar estas válvulas de emergencia que son de suma importancia para que, bueno, sus tanques estén seguros. ¿Dónde debe de ir colocado estos tanques estacionarios? Bueno, tienen que estar colocados en lugares abiertos, generalmente se colocan en la azotea o en patios, porque dado caso que tengamos una fuga, este gas fugado se volatice y, bueno, se vaya hacia la atmósfera y no corramos un riesgo de incendios. Los tanques estacionarios también tienen que ir correctamente fijados hacia la superficie donde vayan a estar para que no se muevan y no corran peligro de que se caigan o sufran algún daño. Si nosotros tenemos la instalación eléctrica, ya sea de tubo de cobre o de manguera, tenemos que verificar también las conexiones con una prueba muy fácil: agua con jabón, podemos poner en las conexiones. Y, bueno, si esta empieza a salir burbujas, pues sabemos que ahí tenemos una fuga y, pues, tenemos que tomar las medidas, ya sea con simplemente tomarle y ponerle cinta teflón y apretarle bien, o cambiar toda la tubería dependiendo el daño que ustedes detecten al hacer esta revisión. Es importante también revisar cuando son mangueras para gas, que estas sean especiales para gas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces compran mangueras traídas del mercado chino y no son mangueras que cuenten con las certificaciones para trasladar este tipo de productos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, traen una cubierta como un trenzado de alambre. Este trenzado de alambre, que es un trenzado anticortes para que no se raspe el tubo interior.
van a ver una línea punteada. Si esta línea punteada es de color amarillo o rojo, es para instalaciones de gas. Si ven que es una línea punteada azul o negra, pues estas mangueras no son para gas, son para agua, y bueno, tenemos una mala instalación y tenemos un riesgo completamente potencial. Entonces, ojo con sus mangueras, con sus tubos de instalaciones de gas para detectar estos peligros. Los tanques de gas de 30 kilos, bueno, de igual manera tenemos que tenerlos en un lugar abierto, generalmente igual están en los patios, y estos debemos de tenerlos amarrados con una cadena, no tanto para que se los roben, sino para que estos no se puedan caer. Recordemos que es un recipiente sujeto a presión. Los tanques de gas tienen mucha presión por dentro. ¿Qué puede pasar si se nos cae y se capa la válvula? Bueno, va a salir tan alta la presión que estos pues se pueden convertir en unos misiles. Es por eso que tienen como esta capucha, como esta gorra alrededor de la válvula, que es para proteger que no se golpeen, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos encadenados hacia la pared o hacia la superficie donde está para evitar que esto se caiga. De igual manera, la manguera o el tubo debemos de tenerlos con un bucle lo suficiente grande por si estos se llegaran a jalar, pues evitar que se sufra una carga de tensión hacia las conexiones o hacia las válvulas. Estos tanques, bueno, de igual manera, cada 5 años se tiene que hacer esta prueba hidrostática. Afortunadamente, bueno, los tanques, lo que hacemos, o la mayoría de lo que se hace es, vienen las empresas gaseras y nos cambian de tanque, por lo cual nosotros ya no tenemos que hacer esta prueba hidrostática, ellos ya se encargan de hacerlo, ¿no? Pero los que rellenen sus tanques, que, bueno, se ha habido mucho alza en este tipo, que hay gaseras por diferentes partes de la ciudad y que nosotros vamos con nuestro tanque y ya es como si fuera gasolina, le echamos 100, le echamos 200 pesos, pues realmente aquí corremos un gran peligro. Una, porque no se está realizando una prueba hidrostática, y la otra porque estamos transportando estos recipientes altamente peligrosos, muchas veces en nuestros vehículos. A mí me ha tocado ver ocasiones en motocicletas, suben el tanque de gas para ir a llevarlos a rellenar, ¿no? Entonces, evitemos este tipo de prácticas realmente peligrosas y mejor que sean expertos y personal calificado en hacer este tipo de actividad. Una vez que nosotros recibamos o vayamos a cambiar el tanque, pues hay que ver que nuestro tanque no cuente con un daño, ¿no? Que esté bien pintado, que no esté oxidado, que no tenga fugas por ningún lado, para recibir un correcto producto y no recibir algo que nos vaya a generar un peligro en nuestro consultorio o dentro de nuestro hogar. Es importante contar también en nuestro hogar o en nuestro consultorio con detectores de gases. Podemos comprar un detector de gas que, vaya, existen diferentes gamas, incluso ya se conectan a estos aparatos electrónicos que nos pueden dar la alerta directamente a nuestro celular en el lugar donde estemos. Entonces podemos utilizar este tipo de detectores de gases que generalmente, bueno, nos podemos poner cerca de la cocina para que nos avise de manera temprana cuándo es que tenemos una fuga de gas y poder hacer lo pertinente. Cuando tengamos o instalemos estas tomas de gas, debemos de contar con una válvula de emergencia para que en el momento que nosotros detectemos una fuga, ser capaz de cerrar de un solo movimiento el flujo de gas y no correr hasta el tanque y estarle dando vueltas si no se acuerdan para dónde se cierra o para dónde se abre. Entonces, con esta toma de gas que esté de manera correcta, visible y a la mano, porque generalmente muchos la ponen en la alacena o la ponen por debajo de la estufa, donde pues tenemos que sacar todo, las ollas, la despensa, todo para llegar y accesar a esa válvula. Entonces es un poco difícil. Entonces tenemos que tenerla en un lugar óptimo, de fácil acceso, que en caso de una emergencia nosotros la podemos activar de manera rápida. Y bueno, hacer una revisión por lo menos cada 6 meses de nuestras instalaciones de gas. Cada 6 meses, con una prueba fácil que te puede llevar no más de 5 minutos,
agua y jabón, abierto las llaves de gas, pueden prender los quemadores y empezar a ponerle demasiada espuma a todas las conexiones para saber si tenemos alguna fuga de gas. Entonces, cada 6 meses debemos de hacer estas pruebas. El gas es bastante peligroso, por eso es la importancia de tener estos detectores de gas. Es altamente flamable, esto como sabemos que con cualquier chispita puede prender, y como tip o como recomendación, aparte de tener estos detectores de gas, bueno, cuando nosotros detectemos este olor a gas, que realmente es un químico que se le agrega a este gas licuado de petróleo para que nosotros tengamos este olor característico, los podamos distinguir. Cuando leemos este químico que leemos a gas, pues no debemos de conectar ni desconectar nada, no debemos de apagar ni encender nada. Lo que debemos de hacer es salir de nuestra casa, sacar a nuestra familia, y al momento de sacar a nuestra familia, ya que estemos en un lugar seguro, avisar a los vecinos, a los consultorios, a los locales de al lado, que bueno, hay presencia de una fuga de gas, y activar de inmediatamente los servicios de emergencia, para que ellos lleguen, entren con equipo especializado, con equipo de respiración autónomo, con trajes de bombero, y puedan detectar y apagar esta fuga, ¿no? Hemos visto un aumento en los casos de explosión o de accidentes por acumulación de gas en los hogares, en los cuales, bueno, hemos visto que realmente pues esta onda expansiva derriba las casas, que es muy, muy potente, por lo cual creo que cometen este tipo de error, que al momento de detectar este gas no dan aviso, no dan alertamiento a sus familiares, y al momento de prender, apagar, conectar o desconectar algo, generan esta chispa, lo que ocasiona esta explosión. Entonces, evitar todo eso, sacar rápidamente a la familia. Si tenemos oportunidad, abrimos ventanas, abrimos puertas. Si no, espérense hasta que lleguen los cuerpos de emergencia y ellos hagan todo con el equipo especializado, ¿no? El gas también nos puede intoxicar y podemos quedar inconscientes, por lo cual, bueno, es de suma importancia contar con estos detectores, y el no arriesgarnos y el esperar las personas o personal capacitado para que haga esta maniobra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el gas. Es uno de los puntos más importantes que debemos de tener tanto en nuestro consultorio como en nuestro hogar, y tenemos que hacer una revisión por lo menos cada 6 meses de todo esto, ¿no? Como cuerpos de emergencia es algo que nos enfrentamos día a día, y sea en el hogar o sea en el consultorio, con mobiliario obstruyendo las salidas o las entradas. Cuando nosotros nos tocan ir por pacientes que hayan sufrido algún tipo de lesiones, alguna caída, o que sufrieron alguna enfermedad repentina o agravante de alguna enfermedad, que se le subió la presión, se le bajó el azúcar, y tenemos que evacuarlo, créanme que se vuelve demasiado complicado el estar quitando la mesa, el estar quitando el sillón, el quitar las macetas, y ahorita, bueno, quitar el arbolito de Navidad, el nacimiento, y todo este tipo de mobiliario que lo ponen cerca de las entradas, y que se nos dificulta a nosotros como cuerpos de emergencia atender de manera rápida y oportuna esto, ¿no? Ahora imagínense en caso de una evacuación o de una emergencia, pues ustedes mismos se están poniendo en peligro al poner todos estos objetos que obstruyen la entrada o la salida de sus consultorios, de su hogar. Entonces, muy importante tener de manera ordenada y sin obstruir estas salidas para evitar estos riesgos. Si tenemos algún tipo de estantería, si tenemos algún tipo de gabinete o algo, bueno, fijarlos hacia la pared para evitar que estos se nos caigan en caso de algún sismo o en caso de alguna emergencia repentina. Entonces, hay que analizar nuestro hogar, hay que analizar nuestro consultorio para ver si contamos con estas macetas, con estos nacimientos, árboles de Navidad, sillones, mesas, lo que sea, que pueda obstruir y que nos pueda impedir salir rápidamente de nuestro lugar, ¿no?
Todos sabemos que tal vez compramos nuestro hogar o lo construimos y muchas veces contamos con unas construcciones tal vez deficientes o que contamos con algunos errores que poco a poco lo hemos analizado conforme hemos estado ahí. Entonces nosotros podemos hacer algunas adaptaciones. He visto en algunos consultorios que me ha tocado visitar que no cuentan con rampas de emergencia, pero sin embargo mandan a hacer unas como de madera y con esto pueden darle prioridad a las personas con discapacidad para ingresar. Entonces debemos de adaptar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, reiterando, no obstruir los pasillos, no tener cosas que nos puedan impedir el paso hacia la salida de emergencia. Una vez que detectemos todo este tipo de riesgos, tanto internos, nos vamos a ir a los riesgos externos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos alrededor de nuestro hogar, de nuestro consultorio? Tenemos una gasolinera, tenemos una gasera, tenemos una empresa de químicos, etcétera, etcétera, para saber cómo voy a reaccionar y hacia dónde voy a ir en caso de que esa empresa tenga una emergencia, pues también nos podría afectar hacia nosotros. Entonces, también tenemos de analizar 500 metros a la redonda, cuáles son los peligros que nosotros podamos tener para, bueno, tomar estas medidas de precaución, ¿no? Con esto, bueno, conteniendo todos estos peligros una vez detectados, bueno, vamos a diseñar estrategias y mecanismos para la evacuación rápida. Estar preparados ante esta evacuación, tener puntos de reuniones familiares y de nuestro personal o en nuestro consultorio y tener en un caso de emergencia, en caso de no regresar a casa, ¿no? Que es tener esta mochila de emergencia. ¿Qué es lo que debe contener la mochila de emergencia? Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diseñar estas estrategias y mecanismos de evacuación rápida. Todos en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo nos protegemos de una manera tan eficaz o tan segura que ponemos herrería en las ventanas, ponemos controles de seguridad, guardias de seguridad en algunas clínicas, cancelerías, tapicos o botellas quebradas en las bardas. Ponemos todos estos dispositivos para que nadie ingrese a nuestro hogar y vaya, nos robe el patrimonio que con mucho esfuerzo lo hemos hecho. Pero estamos tan seguros de que nadie ingrese que nuestros hogares se vuelven unas jaulas. Nuestros hogares se vuelven estas trampas que en caso de una emergencia es difícil salir de ellos, ¿no? Y me ha tocado desgraciadamente casos en incendios en casa habitación que llegamos y hemos encontrado personas calcinadas, agarradas de los barrotes, personas graves que tratan de huir de su casa, pero que no pueden huir porque, bueno, nuestros hogares se convirtieron en una jaula. Entonces también debemos de crear estos tipos de mecanismos para evacuación rápida. Tal vez tener algún tipo de salidas de emergencia, como lo hicieron los camiones urbanos que tienen unas jaladeras para que se desprenda la ventana. Nosotros podemos tener algún tipo de herramienta o algo que nos pueda hacer que podamos salir de manera más oportuna, ¿no? Esta mochila de emergencia, bueno, se recomienda que la tengamos cerca de la salida o en un lugar en donde la podemos adquirir rápidamente. Tiene que ser una mochila resistente, una mochila impermeable, que no sea tan grande para que, bueno, no carguemos algo innecesario y que tengamos una correcta movilidad en nuestras extremidades. ¿Qué es lo que debemos de tener? Bueno, debemos de analizar primeramente qué es lo que ocupamos, ¿no? Y bueno, tenemos productos que son de cajón, ¿no? Tenemos de tener una lámpara de emergencia, que si no queremos batallarle con las pilas, bueno, hay algunas lámparas que son, que podemos darle nosotros propia energía dándole como cuerda, o que incluso ya tienen algunos paneles solares. Ahora sí que la que mejor ustedes quieran comprar. Tenemos de tener esta lámpara de emergencia, algunos accesorios de aseo, algún dinero en efectivo para en caso de alguna emergencia, un radio podemos tener, o incluso hasta un celular viejo que todavía tengamos, que podamos tenerlo como radio, algunos alimentos no perecederos. Ahorita, bueno, ya tenemos la fortuna de contar con atún hasta en bolsita para no estar cargando estas latas. Podemos tener barras energéticas, podemos tener
dulces o algo que nos pueda ayudar a llevar esta emergencia en las primeras horas. Un botiquín de emergencia, y depende mucho qué es lo que debe de llevar el botiquín, ¿no? Debemos de meter productos para hacer un aseo de alguna herida, algún tipo de antisépticos, vendas, gasas, etcétera. Pero si yo cuento con personas enfermas con alguna enfermedad crónica, pues vamos a tener este tipo de medicamentos de emergencia también en el botiquín. Algunos hipertensivos, para el azúcar, etcétera, etcétera. Bueno, tener estos medicamentos de emergencia para en caso de estos desastres, pues tener en esta mochila este respaldo de medicamentos y que no se nos dificulte al momento de evacuar, ¿no? Agua embotellada si es posible y algunas mantas. Y bueno, debemos de contar también con documentación importante. Muchas veces, bueno, ahorita ya tenemos la tecnología donde nosotros podemos escanearla hasta con nuestro celular y subirla a alguna plataforma, pero bueno, si es necesario podemos poner una fotocopia de todos estos documentos importantes en esta mochila de emergencia, ¿no? Los objetos que debe de contener esta mochila nos deben de ayudar para que podamos sobrevivir en un mínimo de 72 horas. En caso de un sismo, un huracán, un incendio, inundaciones o cualquier otro fenómeno perturbador, ¿no? Cada integrante, bueno, si es del posible, debemos de contar con esta mochila de emergencias. Va a ser imposible que en una sola mochila carguemos para toda nuestra familia. Entonces cada integrante debe de tener esta mochila de emergencia y que esté cerca de la ruta de evacuación y al acceso, ¿no? Debe estar visible y libre de cualquier obstrucción que la podamos agarrar, ¿no? En nuestro consultorio, bueno, podemos tener también este tipo de mochila, tal vez con la documentación necesaria, tal vez escaneados los expedientes clínicos de sus pacientes en una memoria USB, que ahorita, bueno, podemos con la tecnología, y bueno, podemos tener toda la información y todo lo necesario para que nosotros podamos realizar esta evacuación, ¿no? Una vez que ya tengamos todo esto, bueno, podemos empezar a hacer estas tomas de decisiones, el estar atentos por el radio que vamos a tener o por medio de las redes sociales o de la información de las autoridades, ¿no? Siempre hay que estar pendientes de esta información en sitios oficiales, porque si no, generalmente se hace un teléfono descompuesto, y evitar esta mala información, ¿no? Evacuar del lugar totalmente, ir a refugios temporales si es necesario, o ya dentro de nuestro plan tener este refugio asignado, ya sea con algún familiar, con algún vecino, etcétera, y si es posible modificar lo establecido en el plan, adaptándolos según las necesidades. Al elaborar este plan de emergencia de nuestro consultorio y de nuestro hogar, bueno, tenemos que poner a prueba todo este análisis de riesgo. Tenemos de saber si realmente me salió de manera correcta o qué es lo que puedo mejorar, que para eso son los simulacros, ¿no? Entonces vamos a realizar simulacros en donde vamos a estar tomando tiempo, en donde vamos a estar tomando anotaciones si es que tengo que mejorar algunas cosas o eliminar algunas cosas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el hogar, si sucediera un sismo, que ojalá y no, muchas veces nos va a agarrar a la mamá en el consultorio, al papá en el trabajo, a los hijos, uno en la guardería, otro en la secundaria, otro en la universidad, y al momento de que pase este desastre, lo primero que se cae son redes sociales. No vamos a tener vías de comunicación, no vamos a tener esta manera tan fácil de poderle yo hablar a mi hijo y decirle ¿estás bien? Y nos vamos a empezar a preocupar, la ciudad empieza a colapsar, y bueno, la comunicación va a estar demasiado mal, por lo cual tenemos que tener este plan de emergencia, ¿no? Y que lo deben de conocer, que debemos decir a nuestra familia, si sucede algo, nos vemos en tal lado, que es nuestro plan de emergencia, es nuestro punto de reunión. Si ese punto de reunión no es apto para reunirnos, tenemos un punto de reunión B. Entonces,
si sucede algo, nos vemos en tal punto y bueno, ahí nos vamos a quedar durante tanto tiempo y después de ahí vamos a tomar la decisión si salimos a buscar o no salimos a buscar a las personas a los hospitales. ¿Qué es lo que sucede durante estos desastres? La gente se desespera y no contestan sus familiares y empiezan a buscarlo en cada uno de los hospitales, y la otra persona a la que le están buscando, ellos también están buscando en los hospitales, por lo cual, bueno, no hay una coordinación adecuada. Entonces, hay que tener estos puntos de reunión, hay que tener este plan familiar y, bueno, tener esta comunicación asertiva con todos los integrantes de la familia, que sepan todos dónde es, qué es y a dónde nos vamos a ir en caso de una emergencia, y si es posible tener una palabra clave, una palabra de seguridad que tenemos que tener entre toda la familia. ¿Qué es esta palabra clave, no? Si sucede algo y te hablan, nuestra palabra clave es el nombre de la mascota que tuvimos de niños, ¿no? Por decir un ejemplo, para no decir esta palabra. Y así es cuando me habla. Oye, te hablo de parte de fulano. Ah, ok, es que fíjate que lo secuestraron o está enfermo en el hospital, ocupo que me deposites, ok, dime que me dé la palabra clave. Si no se las da, es que entonces que realmente se trata de una extorsión o se trata de algo que no es seguro. Entonces, pero al darle la palabra clave sabemos que, bueno, sí es una situación de emergencia y que ocupa nuestra ayuda y que la información es fidedigna. Entonces, hay que crear en nuestras familias esta palabra clave, esta palabra que podamos tener nada más nosotros, que no sea compartida y que sea una llave para poder accesar a esta información o a esta ayuda que podamos hacer a nuestros familiares y evitar este tipo de extorsiones, ¿no? Lo mismo puede pasar con nuestros empleados en nuestro consultorio o algo que tal vez hablan, que ha sucedido mucho, que le hablan al empleado que tengo agarrado al doctor, que tengo todo esto, o ábreme, etcétera, o que vengo de parte del doctor, me pidió que viniera a recoger unas cosas. Entonces hay que crear esta palabra para evitar este tipo de malos entendidos o extorsiones o cuestiones de seguridad. Y con ello, bueno, una vez elaborado estos simulacros, bueno, tener una reunión después para saber cuáles fueron los puntos a mejorar y modificar este plan para que sea más óptimo, que sea de la mejor manera posible, que no podamos correr peligro, ¿no? Hay que tener un directorio de emergencias de aquí, de los lugares más cercanos, en el caso de sus consultorios, cuáles los servicios médicos más cercanos con ustedes, cuál es la base de bomberos más cercana, cuál es la estación de policía más cercana, y tener los números directos para evitar hablar al 911, y del 911 ya lo veíamos en la plática anterior, cuánto es lo que tarda y cuál es la cantidad de llamadas. Recordando cifras del 2019, fueron 98 millones de llamadas al 911, de las cuales el 89.2% fueron llamadas falsas. Entonces, todo este tipo de llamadas retrasa a los cuerpos de emergencia, estas llamadas de broma, estas llamadas falsas, estas llamadas en las cuales nosotros vamos a corroborar el servicio y al llegar al lugar no encontramos nada, y es tiempo y recurso que se desperdicia ante una emergencia real que realmente la ocupa. Entonces, lo que podemos hacer es tener los números directos de cada uno de las estaciones de policías, de bomberos, de los servicios médicos o servicios que ustedes ocupen, CIAPA, CFE, hasta de redes sociales. Entonces, el tener estos números directos de nuestros empleados, de nuestros familiares, o en caso de emergencias a quién llamarle, tener este directorio cerca y a la mano, impreso, para que en caso de una emergencia saber a dónde localizarlo, ¿no? Aquí en pantalla ven, es un directorio que tenemos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que bueno, yo aquí tengo de la Unidad Estatal de Protección Civil, cuál es el número directo, cuál es la distancia hacia el hospital de la estación de Protección Civil, que es de 9.8 kilómetros, y el tiempo de respuesta aproximado es de 21 minutos, ¿no? Y así cada uno de ellos
tenemos, ¿no? Yo tengo hasta el escuadrón antibombas, el CIAPA, etcétera. Y bueno, los tiempos de emergencia son los que tenemos ahí. Cruz Verde Guadalajara lo tengo a 2.2 kilómetros y el tiempo de respuesta sería de 3 minutos hacia la unidad hospitalaria de ahí de Fray Antonio Alcalde. Entonces, el que creen estos directorios ya es de manera fácil, medir las distancias, póngala en Google Maps y ahí viene, ahí les va a marcar el tiempo y la distancia que es, y hasta en Google pueden sacar los números telefónicos directos. Si no, de igual manera les comparto, aquí con el médico les compartimos estos números telefónicos directos de las bases de bomberos, de los municipios y de los servicios de emergencia. Entonces, en resumen, tenemos que detectar los riesgos, checar las zonas de seguridad tanto dentro como fuera de la casa y de los consultorios, revisar mobiliario, que esté bien sujeto hacia las paredes, las instalaciones eléctricas, de gas, etcétera. El hacer un croquis, trazar posibles rutas de evacuación hacia lugares de menor riesgo, el señalar los riesgos detectados, tal vez con, sabemos que hay cosas que no podemos cambiar, como las escaleras, pero podemos poner alguna cinta antiderrapante, cintas de colores, podemos poner peligro caliente o peligro suelo resbaloso, etcétera, etcétera. Podemos tener este tipo de señalamientos que lo vemos en todos lados. Prepararnos para tomar las mejores decisiones y realizar simulacros, ¿no? La prevención de estos accidentes dentro de los hogares o de los consultorios, créanme que el más del 90% de estos accidentes son evitables y se pueden prevenir, ¿no? Aquí les vamos a dar algunos tips de qué hacer para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Quemaduras. Bueno, esto es muy, muy importante dentro de hogar y de los consultorios. Primero, tenemos que impedir que los niños jueguen, sobre todo en esta temporada navideña, que los jueguen con cerillos, con encendedores, con fuegos pirotécnicos, que bueno, hay un aumento de los accidentes en esta temporada, de amputaciones de brazos, de dedos, que sufren al no saber manipular este tipo de pirotecnia y que muchas veces les explota o les prenden las manos, o que se echan estos fuegos artificiales a la bolsa para que no se den cuenta los papás, para que no los regañen, y con la fricción, con el calor generado, pues llegan a prenderse y causarles lesiones muy, muy graves. Entonces, evitar que los niños jueguen, evitar que no estén bajo la supervisión de un adulto responsable. Y bueno, todos sabemos que si a un niño le dan dinero, y más en esta temporada, todos sabemos en qué casa o con la tiendita de quién, con doña no sé quién, ella sabemos que vende pirotecnia. Y bueno, evitar mejor esto, evitar que compren esto, porque lo van a hacer de manera a escondidas, y esto desde aquí empiezan los accidentes. Entonces, no dejar la supervisión, ¿no? Evitar, bueno, sobre todo ahorita que pues se está preparando la cena navideña, dependiendo cada hogar que prepara líquidos calientes, pozole, etcétera. Evitar que los niños o algunas personas de mayor riesgo se acerquen a este tipo de objetos para evitar quemaduras. Desgraciadamente, de igual forma, en esta temporada se aumentan los casos de personas con quemaduras, hablando en general niños, adultos, etcétera, porque el riesgo de los incendios que poco a poco ahorita los vamos a estar viendo. Evitar también generalmente lo que hacen es en Año Nuevo el quemar fuera de los hogares todo tipo de cosas, desde sillones, madera, algo que hacen estas alumbradas, hacen este tipo de fogatas, bueno, evitarlas para evitar este riesgo de incendio y bueno, la contaminación que se genera dentro de la ciudad. Entonces, hay que cuidar a los niños, sobre todo, hay que cuidar a los adultos mayores o personas con alguna discapacidad para evitar que sufran este tipo de quemaduras y evitar sobre todo el uso de pirotecnia e incluso de los globos de Cantoya, que los globos de Cantoya muchas veces los prenden, bueno, y se van al aire y no sabemos a dónde caen, y bueno, ha habido un aumento de incendios en casa habitación a causa de estos globos de Cantoya, que tal vez, bueno, sin deberla, sin temerla, ese hogar sufrió la caída de este globo, que alguien inconscientemente lo arrojó y inició un incendio. Entonces también evitar
estos globos de Cantoya, luces de bengala, pirotecnia en general. Enseñar a los niños y si es posible, si tenemos niños pequeños, el que juegue con estos conectores o poner estos protectores en cada uno de los enchufes. Si no encontramos o no tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer con silicón de barra, que bueno, en muchos hogares tenemos silicón. Podemos hacer estos conectores de forma artesanal, de forma casera, y así evitemos que el niño introduzca objetos, tenedores, pinzas, etcétera, y con eso evitamos una descarga eléctrica. Entonces hay que cuidar y asegurarnos que todos nuestros contenedores estén de manera correcta y segura, ¿no? Las intoxicaciones, y esto lo veo muchísimo en los consultorios, acumulan químicos y químicos y químicos. Generalmente yo he visto que tienen formol, lo tienen sin etiquetar, tienen muchas veces azul de metileno, tienen, bueno, una infinidad de químicos que, bueno, no cumplen con las clasificaciones, los tienen todos revueltos. Muchas veces, bueno, tanto también en los hogares como en los consultorios, tienen botellas de leche o botellas, vaya, de agua con algún tipo de químico y les ponen una cinta y les ponen peligro o una calaverita. Y pues muchas veces, pues si el niño no le tiene miedo al Pikachu, le va a tener miedo a la calaverita. Entonces, hay que etiquetarlo bien, hay que dejarlo fuera del alcance de los niños, bajo cadena, bajo llave, etcétera, ¿no? Y nosotros, bueno, como adultos, no utilizar este tipo de recipientes para meter químicos, ¿no? Créanme que si hacemos revisiones en los consultorios, podemos encontrar cloro, podemos encontrar tiner, podemos encontrar muchos químicos en botellas simples sin etiquetar. Entonces, es importante no tener este tipo de químicos mal etiquetados, el tenerlos bien ordenados, el tenerlos de una manera oportuna para evitar riesgos, evitar malas combinaciones dentro de los consultorios o en los hogares. Bueno, evitar este tipo de ingesta a los niños, que es muy común que los niños tengan quemaduras por la toma de cloro, por la toma de ácido muriático, porque los pusieron en una botella de refresco y el niño piensa que es refresco y va y le toma el trago. Bueno, sufren estas quemaduras completamente graves. Y bueno, algo también importante que igual lo vemos muchas veces en los consultorios y sobre todo en el hogar. Todos tienen, o la mayoría, por no generalizar, todos tienen un cajón o una bolsita llena de medicamentos, que es el medicamento que ya no me tomé de la vez pasada y lo fui guardando y lo fui guardando y lo fui guardando. Y si hacen una revisión, tienen mucho medicamento caduco, ¿no? Entonces, evitar tener este acumulamiento de medicamentos en los centros de salud, tantos públicos como privados. Hay algunos contenedores que pueden llegar y tirar estos medicamentos, o la recomendación es, al momento que los vayan a tirar a la basura, rompan completamente la caja y bueno, el pastillero, rompan los frascos para que no sean reutilizados con otro tipo de medicamento, o bueno, por la gente que se dedica a vender este tipo de medicamentos apócrifos. Entonces, si los van a tirar a la basura, rómpanlos completamente para evitar que sean reutilizados y evitar el acumulamiento de estos productos tanto caducos como buenos, que hay veces que pues ya me sentí bien, al segundo día ya no me tomé el tratamiento y guardé las pastillas y las guardé y nos convertimos en un dispensario, una farmacia de cosas que ni utilizamos en nuestra casa o en nuestro consultorio, ¿no? Entonces, evitar, digo, en los consultorios, créanme, las muestras médicas abren cajones y tienen retacado de muestras médicas, muchas de ellas caducas, y bueno, evitar este tipo de acumulamiento, porque bueno, también los niños o las personas con alguna discapacidad se pueden llegar a confundir, pueden pensar que son dulces o que son otro medicamento que les recetaron, y podemos empezar con peligros de intoxicación por los diferentes tipos de medicamentos. Si es posible, todas las noches hay que cerrar las llaves de gas, cerrar esta llave de paso para bueno, evitar peligros y bueno, vigilar los recipientes que estemos calentando, que ahorita en esta temporada generalmente dejamos cociendo que el menudo, que el pozole toda la noche y lo dejamos sin vigilancia. Entonces, mejor evitar que tengamos este tipo de
de prácticas y cerrar estas válvulas de emergencia, ¿no? Las caídas, bueno, esto lo vamos a ver en muchos lados, tanto en el hogar como en los consultorios, que tenemos alfombras bajando los escalones sin asegurar la alfombra, escalones o pisos muy encerados, sin cinta antiderrapante, y que esto nos puede generar, un riesgo en caída, y esto, en lesiones musculoesqueléticas que generalmente van en las fracturas, y algo tan sencillo que pueden comprar en muchos lados, esta cinta antiderrapante que la podemos poner y evitar que nosotros podamos resbalar y caer, y sobre todo nuestros usuarios o nuestros familiares. Esto, el evitar utilizar cualquier cosa que no sea para su fin. Generalmente utilizamos una silla, un bote o algo para subirnos y alcanzar las partes altas, y empiezan aquí los riesgos, ¿no? También en nuestros consultorios, cuando realizan el aseo, van a trapear, poner el señalamiento adecuado, el de piso mojado, donde lo hemos visto en diferentes tiendas de autoservicio o empresas grandes que ponen estos letreros de cuidado piso resbaloso. Entonces también nosotros ponerlos para indicar de que hay un peligro y que no debe de pasar. Evitar la sobrecarga de estos enchufes, y ver que nuestras instalaciones estén de manera correcta. Muchas veces tenemos la clavija ya toda chueca, que cada vez la enderezamos para que quepa, cables dañados, muchas veces con el mismo mueble lo estamos machucando y se va cada vez, como coloquialmente lo dicen, pelando, o hasta la mascota lo estuvo mordiendo. Entonces evitar eso, ¿no? Evitar que el cable esté dañado, que no se coloquen muebles dentro o por encima de estos cables. Existen algunas canaletas que podemos ayudar para que se autoproteja. No dejar la plancha o aparatos encendidos si no es necesario. Evitar que acumulen polvo los enchufes para que no haga un arco eléctrico y tener un cortocircuito. No conectar dispositivos más allá de su capacidad. Créanme que ahorita con los arbolitos navideños vemos que ponen un enchufe tras enchufe, tras enchufe, tras enchufe, entonces sobrecargamos estas líneas eléctricas, y generalmente estas líneas o estas lucecitas navideñas son de las que compramos en el baratillo o en el tianguis, que nos salieron 100 pesos porque estuvieron de oferta, y son líneas realmente apócrifas que con un cable muy delgado que nos va a generar un alto riesgo de incendio. Y evitar que nosotros enrollemos así los cables para evitar una alta de temperatura en los cables y este cortocircuito, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir estos accidentes de Navidad? Créanme que en todos los consultorios y sobre todo en los hogares, más en los consultorios, en esta temporada dejan de ser consultorios y parece que se convierten en villas navideñas, ¿no? Es muy bonito el espíritu navideño y todo eso, pero la seguridad está primero, ¿no? Hemos visto, o todo lo hemos visto, que están cerrados los consultorios, pero están los arbolitos prendidos, los adornos prendidos, por lo cual, es un riesgo innecesario que están corriendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pueden adornar todo lo que quieran, pero al momento de que ustedes se vayan, aunque sea a comer, que sea una hora que ustedes salen a comer, media hora o algo, apagar todas estas luces, y ya cuando regresan, lo vuelven a prender, y cuando se vayan a sus hogares, nuevamente desconectarlos, no simplemente apagarlos, desconectarlos de manera completa y evitar estos riesgos. Al igual en nuestros hogares, evitar esta práctica de dejar los arbolitos conectados o todos los adornos luminosos conectados, y evitar así un riesgo de incendio alto, ¿no? Vamos a ver un pequeño video. Ándale, no quiso. Este es un arbolito de Navidad y van a ver lo rápido que este puede consumirse.
Bueno, si vieron, bastaron 30 segundos para que este arbolito de Navidad se consumiera de manera completa, ¿no? Y vaya, ese es un arbolito de Navidad que cuenta con algún líquido, es un arbolito de Navidad natural. Ahora los sintéticos, bueno, que están hechos de plástico, lo prenden de manera más agresiva. Y el error que también hemos visto, y bueno, yo no se lo platicaba al doctor cuando lo entusiasmé para esta plática. ¿Cuántos de nosotros tenemos botellas de vino en casa? Creo que el 80% de nosotros tenemos una botella de vino en casa, ya sea de whisky, vino, tequila, lo que sea. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos un extintor en casa? Créanme que ni siquiera el 10% tiene un extintor en casa, ¿no? Entonces, se convierte más importante tener vino en nuestra casa que tener un extintor en casa. Entonces, el contar con un extintor en casa, el contar con detectores de humo en casa, que créanme que los pueden encontrar desde 200 pesos, ayudaría mucho a prevenir este tipo de accidentes, ¿no? El darnos cuenta de manera oportuna mediante una alarma auditiva y visual que existe un incendio o un riesgo potencial generándose en nuestro hogar, que es el inicio de este conato de incendio, y no esperarnos hasta que nosotros oigamos cómo truena, olamos este olor a quemado o veamos las flamas cuando ya muchas veces es demasiado tarde y que no contamos con un extintor en casa, o muchas veces en los consultorios no le prestamos la atención adecuada a este tipo de equipamiento de emergencia y los tenemos caducos, los tenemos arrumbados, los tenemos en un lugar en donde no me estorbe porque se va a ver feo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos de tener este tipo de extintor en casa y en los consultorios, siempre vigente, siempre en un lugar visible para todos y sobre todo, el saberlo utilizar, el tener esta capacitación en lo cual ustedes sepan utilizarlo. Créanme que la mayoría del personal médico o de instituciones que tienen consultorios privados tienen el extintor y cumplen y lo tienen bien, pero no saben utilizarlo. Y al momento que se presenta una emergencia, créanme que no les sirvió de nada tener ese extintor porque no supieron cómo activarlo y cómo apagar este fuego con este extintor. Entonces, es importante no simplemente tener este tipo de aditamentos, sino tener también la capacitación, ¿no? En esta temporada decembrina, bueno, debemos de primero revisar las instalaciones eléctricas. Es muy repetitivo que se le está haciendo hincapié, pero créanme que el 80% de los incendios en negocios y en casas de habitación son a causa de cortocircuitos. Entonces, el estar haciéndoles hincapié de la revisión de estas conexiones eléctricas es de suma importancia, ¿no? Instalar un extintor en casa, bueno, en sus consultorios, que nada más no sea para que obtengan la licencia para laborar, sino que realmente sea para prevenir un accidente. El no dejar estos arbolitos o estos adornos navideños encendidos, el no comprar juegos pirotécnicos, nos va a ayudar demasiado a evitar accidentes, ¿no? Las lucecitas de Navidad, bueno, como saben, no las podemos sobrecargar, no debemos de tener estos enchufes sobrecargados, no poner estos arbolitos cerca de fuentes de fuego, chimeneas, braseros, etcétera. Si son árboles natural, bueno, podemos poner una base de agua alrededor, el tener adornos, incluso venden un spray, un aditamento en algunas tiendas que son retardantes al fuego, que le podemos rociar a nuestro arbolito de Navidad antes de poner los adornos. Podemos rociarlo con este tipo de aditamento, este tipo de spray, para evitar, bueno, en caso de un incendio, evitar que se prenda de manera tan rápida y sea un poco más pausada, ¿no? Y bueno, hacerle hincapié el no sobrecargar estas líneas, ¿no? Es un formato, bueno, se los voy a compartir, ahorita es un formato muy rápido, es el formato de llenado rápido del Plan Familiar de Protección Civil, que bueno, este formato es de autollenado, que ponemos la fecha de elaboración, cuándo se elaboró, cuántos niños tenemos, cuántos adultos, cuántos menores, bueno, nuestra dirección, código postal, municipio, y bueno, y aquí empezamos la detección de peligro y se va
poniendo dependiendo al peligro y vamos a ir tachando o palomeando si tenemos ese peligro o no. Es como un tipo checklist, un poco más rápido, ¿no? Y tenemos, bueno, este formato también, bueno, tiene diferentes tipos de documentos. Aquí podemos tener un listado de documentos que podamos tener ya sea de manera digital o impresos en nuestra mochila de emergencia, que viene desde el acta de matrimonio, acta de nacimiento, actas de defunción, la de divorcio, que es la más importante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos poner aquí, si ya los tenemos, es un checklist, y bueno, igual, ¿no? Si tenemos cerca de nuestros hogares centros de salud, estaciones de bombero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este formatito se los comparto, es de manera rápida, incluso viene para que hagan un croquis de su casa, dentro de su casa, y un croquis fuera de su casa, y crean este plan familiar de protección civil. Créanme, el llenarlo es rápido, menos de 5 minutos ustedes lo llenan, pero el elaborarlo de manera correcta, sí se pueden llevar un poco más de tiempo porque tienen que ponerse de acuerdo con toda su familia. Este documento involucra a la familia, en uno de los formatos viene responsable, quién es responsable de cada cosa, ¿no? Yo puedo decirle al hijo, tú te vas a encargar de hacer el directorio de emergencias. Entonces, responsable del directorio de emergencias, Pedrito. ¿Quién es el responsable de tener la mochila de emergencias? Lupita. Entonces, involucrar a toda la familia, este documento es para esto, para que involucren y conozcan todo este tipo de plan familiar de protección civil, ¿no? Ya para concluir, vamos a ver el último video. Las fiestas decembrinas son momentos de gran alegría, donde compartimos con amigos y familiares y en general pasamos un buen rato. Sin embargo, también durante el mes de diciembre se incrementan los incendios, provocados principalmente por las luces navideñas, velas encendidas, entre otras cosas. Por eso mismo, lo mejor para poder disfrutar estas fiestas como se debe, es tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención que te vamos a presentar para evitar poner en riesgo a tus seres queridos y a tu patrimonio. Procura que las luces navideñas cumplan con los estándares de seguridad y calidad. Al mismo tiempo, antes de colocarlas, revisa que estén en perfecto estado. Cuando te vayas a dormir o salgas de tu hogar, no las dejes encendidas. Sabemos que se ven muy bien, pero pueden provocar un cortocircuito y no vale la pena. El árbol de Navidad es el centro de atención en lo que a decoraciones navideñas se refiere. Por eso lo mejor es mantenerlo alejado de los calentadores, chimeneas, velas y lejos de cortinas. Además, si es natural, trata de que sea lo más fresco posible. En estas fechas también se usan muchos más contactos eléctricos, lo que puede provocar una sobrecarga. También procura que los cables y enchufes no estén en el suelo para evitar tropiezos. Sabemos que a todo mundo le gustan los fuegos artificiales. Sin embargo, nuestra recomendación es dejar esa tarea a los expertos para disfrutarlos de verdad sin poner en peligro a tu familia. Evitar un posible incendio en el hogar es muy sencillo poniendo atención a ciertas cosas. Recuerda que es muy importante apagar las veladoras al salir de casa y antes de irte a dormir, y siempre manténlas alejadas de cortinas o muebles, así como mantener lejos del alcance de niños pequeños los artefactos que producen fuego como cerillos. Si necesitas de un artículo para producir fuego, recuerda que los encendedores Bic pasan por más de 50 pruebas de calidad, por lo que son muy seguros. Si alguien de la familia fuma, siempre apaga el cigarrillo. No fumes en la cama y tampoco fumes cuando estás cansado. En la cocina nunca dejes alimentos en la estufa sin vigilar. Al cocinar, usa mangas cortas o ajustadas para evitar que puedan incendiarse. Mantén limpia la cocina, libre de cochambre y elementos combustibles. En caso de que se inicie un incendio, si se puede apagar hay que realizarlo con precaución, usando un extintor mientras alguien más llama a los servicios de emergencia. En caso de un conato en la cocina, no uses agua, solo provocará salpicaduras y extenderá el fuego. Sofócalo con un extintor de polvo químico seco o un trapo húmedo. Ante un incendio, si te es posible, corta el suministro de energía eléctrica, de gas y evacúa de inmediato. Por ninguna circunstancia regreses por objetos olvidados. Siempre ten a la mano los teléfonos de emergencia. Secretaría de Protección Civil, 5683-2222. Emergencias de la Ciudad,
066. Heroico Cuerpo de Bomberos, 068. Sigue estos sencillos consejos y disfruta de las fiestas decembrinas y de cualquier otro momento con la confianza de que tus seres queridos están seguros. Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Listo, bueno, espero les haya servido este tipo de recomendaciones, espero les haya sido de utilidad. Bueno, estamos a sus órdenes. Ahorita, bueno, vamos con la dinámica de preguntas y respuestas. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es muchísima información, es tal vez poco tiempo para hacer todo eso, bueno, pero estamos a sus órdenes en Protección Civil de los Hospitales Civiles de Guadalajara.